Debemos guiarnos por la voz de Dios, amén. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Amén. ¿Qué quiere? ¿Cuál es el método que quiere Dios que utilicemos para ganar almas, para enseñar, para discipular y para que vengan muchas almas a los pies de Cristo? Amén. Y este segundo capítulo, hermanos, vamos a dar inicio con este segundo capítulo que viene siendo plan para la formación de discípulos. Ya vimos la gran comisión de Cristo a su iglesia. Ahora en lo espiritual también debemos tener un plan, debemos tener metas, debemos tener visión, debemos tener una misión también. Y sobre todo, ¿cuál va a ser el final de eso que planeamos? Amén. ¿En qué va a quedar? Amén. Y de esa manera pues vamos a empezar con este segundo capítulo, con el subtema 2.1, que es: hay una gran necesidad. Amén. Hay una gran necesidad. Dice un comentarista, dice: la iglesia busca mejores métodos. La iglesia busca mejores métodos. Dios busca mejores hombres. Amén. Mejores hombres. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a lograr esos mejores hombres, esos mejores hijos de Dios? Pues discipulándolos. Amén. Un mundo que se pierde y está inconsciente de su necesidad espiritual de salvación. Y es lo que actualmente se vive. Un mundo, una humanidad que se pierde. Amén. Porque es inconsciente de que vino hace más de 2000 años el Hijo de Dios a salvarnos a todo aquel que estamos perdidos. Amén. Sin embargo, la humanidad, la gente, como dice aquí, está cegada, es inconsciente de que necesitamos verdaderamente a un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. Amén. Amén. Ese Salvador se llama Jesucristo. ¿Qué dice en Efesios 2.12? Y aquí va a empezar el plan para la formación de discípulos. ¿Por qué dijimos que la humanidad está inconsciente de su necesidad espiritual de salvación? Así, hermanos, en aquel tiempo estábamos sin quién, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Como gentiles estábamos alejados, estábamos pues muertos espiritualmente, sin conocer al Cristo de poder. Vino y pues nos salvó. Amén. Nos perdonó, nos salvó. Amén. Y se llevó todos nuestros pecados. Amén. Eso fue gratis. Amén. Para la humanidad. Más sin embargo, para Cristo eso fue un gran sacrificio. Amén. Un gran sacrificio de Cristo. Amén. Dice el inciso A: Jesús dio a sus discípulos la gran comisión. La gran comisión, ya dijimos que era en el capítulo pasado. ¿Alguien me puede decir qué es la gran comisión? Llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Compartir el evangelio. Amén. Ok, muy bien. Dice el punto 1: el qué. La gran comisión. El qué. ¿Qué? O sea, ¿qué se tiene que hacer o qué hizo más bien Jesucristo? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? En Marcos 16:15 dijo: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces, hermano, ese es el qué. Claro, ¿no? Que la palabra se tiene que cumplir al ir, al evangelizar a todo el mundo. Amén. Pero no va a ser por uno solo. Amén. Sino va a ser por diferentes
diferentes cristianos, amén, que nos sometamos para llevar esa palabra, amén. Por eso el Señor dijo ir por todo el mundo, pero primeramente debemos de ir y predicarle primeramente a la familia, primeramente a los vecinos, primeramente a los que viven ahí en el contexto, en el entorno donde nos desenvolvemos, amén. Ahí debemos de ir primeramente a predicar el evangelio, esa buena salvación, amén, para que ellos también se salven, así como un día nos salvó Cristo. Ese viene siendo, esa es parte de la gran comisión que debemos de ir, amén, y dar a conocer al Cristo de poder, amén. El qué tengo que hacer, qué debemos hacer, amén. Y el punto 2 es el cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios, Jesucristo, pues en su palabra mismo ahí nos dice cómo lo debemos hacer. Y si leemos Mateo 28, 19, 20, ¿qué nos dice ahí? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Ahí se contesta el cómo le vamos a hacer. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, amén. Y ya no va a ser Jesucristo físicamente. ¿Quién va a ser? Va a ser el Espíritu Santo que nos va a enseñar, amén. El que nos va a guiar, el que nos va a capacitar. Dice, a la vez la cosecha está lista. Dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. La mies, ¿qué viene siendo la mies? ¿Quién me dice? Está en un concepto preparándolo a la verdad la mies es mucho. Está diciéndonos de trabajo, de que no hay obreros, no hay trabajadores, como si una persona tiene un campo de uva o de lo que sea, pero no tiene obreros, pues supuestamente está el peligro de que la cosecha se eche a perder, porque no hay pues cómo levantarla, no hay manos obreras, pues. Entonces el agricultor con la mortificación que se le puede perder la cosecha porque no hay obrero. Entonces aquí en lo espiritual Cristo Jesús está en la misma desesperación, diciendo, bueno, se están perdiendo las almas, el mundo es grande, pero no hay quien lleve, quien comparta mi palabra, mi evangelio. Y es cierto, pues, porque el evangelio desde un principio así empezó, no sé qué pasa. Pero así empezó pues, cuando los discípulos sufrieron mucho para compartir el evangelio, los persiguieron, trataron de callarlos y todo, y aún así ellos hasta el final, pero lo hicieron, pero eran pocos, pues. Y eso es lo que quiere decir, la mies es mucha, el trabajo es mucho. La cosecha es grande, pero no hay cómo levantarla, no hay manos obreras, y eso viene desde entonces, pues, desde si el Señor dijo en aquel entonces, hoy pues, por ejemplo, ahorita la persona va, el cristiano va a la iglesia, se goza, bien casarse y a gloria a Dios, pero hasta ahí llegó el asunto. Salió de la iglesia y se va a su casa y ya, entonces. Pero Jesús en una ocasión dijo, en que lleves muchos frutos, alegrarás a mi Padre. En que llevéis fruto, en esto vas a alegrar a mi Padre. No en gritos ni en esto, sino en el fruto es el que pelea. Desde un principio, Cristo cuando llegó a la higuera, ¿qué fue lo que buscó? Desde luego que buscó fruto, ¿verdad? No la halló y ¿qué pasó? Se enojó y la maldijo, porque él busca
Él quiere fruto de nosotros. Amén, amén. Nosotros tenemos que predicar a diestra y siniestra, como sea, a tiempo y fuera de tiempo. Así nos ordena. Estaba viendo en las redes, hay un hermano que empezó a predicar. En la orilla hay una carretera, no había nada, ahí no había, los carros pasaban, pero él puso ahí y él empezó a predicar. Yo me quedaba viendo, bueno, pues no veo a nadie, pero él predicó. Amén. Muchas veces el predicador quiere ver gente, quiere al frente, quiere ver, pues, si no se anima. ¿Qué voy a hacer aquí? El pensamiento dice, ¿y aquí qué voy a hacer? Si no hay nadie. Pero, ¿quién sabe? No sabemos. El viento se lleva la palabra y por allá pegó en alguien. Amén. Y en eso nos tomamos en cuenta. Yo lo estaba viendo que estaba predicando y no vi, en la orilla de la carretera ahí. Pero él predicó. Amén. Y eso es lo que muchas veces no se lleva a cabo la comisión, porque muchos quieren tener enfrente mucha gente pues, para predicar. Y pues no, tenemos que, el Señor dijo, tú predica a diestra y siniestra porque tú no sabes. Y eso es cumplir con el deseo del Señor. Eso demanda de nosotros. Amén. Y llevemos en la palabra que seamos, digamos, obreros, pues, que le entremos a la obra, obreros, a la viña. Amén. Gloria a Dios, amén. Así es, la mies, pues en el Antiguo Testamento era eso, amén. Era la cosecha de cereales de maduros, o sea, que ya estaban listos para... Y es una metáfora, así como dice el pastor, amén, en lo espiritual, o sea, es una metáfora espiritual de las almas. Amén. Y pues exactamente, ¿quiénes son esa cosecha? Es la multitud de personas necesitadas de qué? De la palabra, del evangelio, y listas a recibir la palabra, el mensaje de salvación. Y es lo que debemos hacer, amén. Es lo que debemos hacer, que se cumpla esa gran comisión, amén. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 4:35, dice: no decís vosotros, no decís ustedes, aún falta 4 meses para que llegue la siega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. Amén. Ya están listos para la siega, o sea, la cosecha se debe de levantar. Amén. Esas almas ya están listas para conocer el evangelio. Amén. Para conocer el evangelio de salvación. Y si están listas, esa palabra la van a decorar en su corazón y van a aceptar a Cristo como único Señor y Salvador, amén. Y eso se trata sobre esa cosecha de la mies, amén. Que ya están listas. Aquí en la Gómez Morín, yo creo que la palabra ya está bien sembrada, amén. Y esa mies, esa cosecha ya está lista para que vengan a los pies de Cristo, amén, y obtengan la salvación por medio de Jesucristo, amén. Dice, hay también un gran problema, o sea, estamos hablando de la gran comisión de ir y predicar el evangelio, amén, pero no nomás queda en eso, sino que por eso el Señor no dice que la mies está lista, pero no hay obreros para que levante la cosecha. Entonces parte de ese problema es la escasez de discípulos. O sea, no hay personas o hermanos o cristianos o discípulos para que levanten esa cosecha de almas, de individuos que están listos para que acepten a Cristo, para que escuchen el evangelio y levanten la cosecha, como les digo, amén. Por eso dice en Lucas 10:2, para que el Señor mande obreros, amén, para que mande obreros a su mies, a su cosecha, amén, para que manden y levanten esa cosecha. ¿Qué es lo que estamos pidiendo aquí en el Maná? Que el Señor mande obreros, amén, que levante hombres, mujeres llenos de su Santo Espíritu, se dispongan, que nos dispongamos a levantar esa cosecha, amén, esa miel que ya está lista, amén, que ya está lista para
para la salvación de sus almas, para que escuchen el mensaje de salvación y aceptan a Cristo, amén, como único Señor y Salvador. Y es el propósito de esa gran comisión que nos pide el Señor, amén. ¿Y qué pasa cuando no la cumplimos? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando no estamos cumpliendo con esa gran comisión? O sea, se convierten, sí, estamos haciendo el trabajo que nos dice el Señor, estamos evangelizando, mas sin embargo, ¿qué pasa si no estamos cumpliendo con ese propósito, ese mandato del Señor? Evadimos la ordenanza, no la tomamos en cuenta, y por el otro lado no agradamos a Dios. Ese es el riesgoso, eso pues, de no hacerlo, ¿verdad? Porque si Él nos está ordenando y no lo hacemos, entonces quiere decir que no tenemos amor por Él, y nos vale, como así, por así decirlo, nos vale. Entonces no agradamos a Dios, estamos evadiendo la palabra, la ordenanza, y no estamos agradando a Dios. Y vamos a ver el por qué, amén. ¿Por qué no lo hacemos, amén? Dice el inciso B: Jesús dio a sus discípulos su autoridad. ¿Qué autoridad nos dio el Señor? Amén. ¿Qué autoridad? Poner la mano sobre los enfermos, que los enfermos sanen, resucita muertos. Amén. Eso es parte de la gran comisión, amén. Dios nos equipó con su autoridad, amén, con su poder. Dios no nos dejó solos. El Espíritu Santo es el que está en este lugar, contigo, hermano, conmigo, amén. Y Él nos dio esa autoridad para cumplir la gran comisión, amén. Apocalipsis 1:6, a ver. Y nos hizo reyes y sacerdotes, para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Apocalipsis 5:10, ¿qué dice? Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Por eso la palabra dice que Él nos dio y nos equipó con su autoridad, porque nos hizo, como dice aquí la palabra, de reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. O sea, que no somos cualquier cosa, amén. El cristiano no es cualquier cosa, porque justamente dice la palabra que hemos muerto con Cristo y Él justamente también hemos resucitado junto con Él. Entonces somos parte del linaje de los sacerdotes, de los reyes sacerdotes, amén. Hay gobernadores, presidentes, hay también reyes, y ellos llevan una autoridad alta, amén. Mas sin embargo, en lo espiritual, el Señor también nos hizo reyes y sacerdotes. O sea, significa que también tenemos autoridad, pero es una autoridad espiritual, amén. Dice la palabra, ¿para qué nos da esa autoridad? Ahora, ya sabemos qué tipo de autoridad nos da. La pregunta es, ¿para qué nos da esa autoridad? Amén. El Espíritu Santo, que hizo con los apóstoles y con los 120 o 150 que estaban en el aposento alto, esperando a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo. Ellos todavía no tenían esa autoridad antes de que fueran llenos del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Sin embargo, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro, ¿qué hizo? Pedro se atrevió a predicar el Evangelio con autoridad, ya no se quedaba mudo, esa autoridad es para que nos atrevamos a proclamar con su autoridad divina, amén. Amén. O sea, que seamos osados para llevar su palabra, amén. Que seamos atrevidos para llevar su palabra y proclamar
con su autoridad el Evangelio de Cristo. Amén. Dice el Evangelio de las buenas nuevas, ya lleno del Espíritu Santo y con la autoridad que nos da el Señor. Quiere el Señor que intercedamos por aquellos que no conocen de Cristo, por los inconversos, y luchemos y tomemos autoridad contra quién. Ese es el Evangelio. Que luchemos y tomemos autoridad contra Satanás y sus demonios. Amén. Lucas 10:19. Esa autoridad la debemos de tomar, amén, contra Satanás y sus demonios. Lucas 10:19 dice: he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. O sea, estamos cubiertos con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Estamos protegidos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espiritualmente hay protección divina en cada uno de los creyentes que verdaderamente son hijos de Dios. Amén. Entonces, por eso dice aquí que nos da la autoridad ¿para qué? Para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa es la palabra. Aparte de eso, que si tomamos cosas mortíferas no nos hará daño. Si pasamos por el fuego no nos quemaremos. Amén. El apóstol Pablo así sucedió, ¿no? en su naufragio. Amén. Que él estuvo en el mar, amén, mas sin embargo Dios lo protegió, él no se ahogó junto con los demás tripulantes. Amén. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. O sea, todo viene siendo una lucha espiritual, no carnal. Y por eso Jesucristo nos da la autoridad, o nos dio la autoridad, amén, para luchar contra Satanás y sus demonios. Si él fue tentado por el propio Satanás, ¿qué no iba a hacer con los hijos de él? Amén. Con los cristianos, amén. Con los hermanos, amén. Entonces, por eso nos dio esa autoridad, amén. Por eso Cristo nos vistió de su poder, de su autoridad, para que luchemos. Si no nos disponemos a lo que quiere Cristo, yo creo que pues Dios no va a estar contento, amén, de que no nos dispongamos a que le sigamos más a Él, de que tomemos la cruz, amén, de Él, y que le sigamos, amén. O sea, no vamos a llenar su trono de autoridad, yo creo, ¿no? Amén. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 4 y versículo 4? ¿Qué dice? Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Amén. Gloria a Dios, amén. Por eso si el discípulo no se dispone, no pretende, amén, tomar esa autoridad o creer en esa autoridad de Cristo que nos ha dado, no vamos a lograr, amén, que Satanás huya de nosotros, amén. Siempre vamos a estar en esa lucha permanente, amén. Y como dice aquí, dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Amén. Entonces, para ello, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos crecer. ¿De qué manera? Espiritualmente, y disponiéndonos verdaderamente a creer en el Señor Jesucristo, como cristianos que somos, pero creer verdaderamente en lo que Dios ha hecho en gracia por usted y por mí, sin merecer ese conocimiento. Dios nos lo da, amén.
Dios nos lo da por medio de su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere que seamos con ese conocimiento? Cristo quiere que seamos como Él hasta que Cristo sea formado en nosotros. O sea, que el Espíritu Santo, amén, seamos igual como Cristo. O sea, que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y que verdaderamente seamos hijos obedientes y obedientes a Cristo, y que seamos como Él. ¿No? Así el apóstol Pablo dijo que lo imitáramos a Él, así como Él imitaba a Cristo, amén. Y verdaderamente Él se despojó de todo para seguir a Cristo, amén. No sé si el pastor ahí comente algo. Amén. Entonces, es lo que Dios quiere, que nos despojemos, amén. Nos despojemos de la pasada vida que llevamos, vana de vivir. O sea, la pasada vida que vivíamos pues sin Cristo, amén. Y que hacíamos cosas que no le agradaban a Dios, amén. Entonces, si estamos en los pies de Cristo, ¿qué debemos hacer? Pues crecer espiritualmente en Él, para que seamos como Cristo, amén. Ya estamos en el camino, pues únicamente debemos disponerlo a seguirlo más y a llevar su cruz, amén, y tengamos verdaderamente el conocimiento de Dios, amén. Ya para concluir, alguien que busque Gálatas 4:19 y 2 de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y el Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo, yo creo que se estaba de alguna manera quejándome de que Él los preparó, los capacitó, les enseñó, se fue, volvió al tiempo y estaban iguales. Amén. Y estaban iguales, que todavía estaban como bebés, yo creo, ¿no? Y en 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien crecer en la gracia, crecer en esa oportunidad que nos dio el Señor, amén. En esa oportunidad que nos dio el Señor, sin merecerlo, amén. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria. ¿En quién debemos tener la mirada? Únicamente en Jesucristo, amén. ¿Y en quién debemos tener ese conocimiento espiritual? Pues en Jesucristo, amén. En nadie más. Poner la mirada en Él, porque dice la palabra que Él es el blanco, amén. El blanco, y pues dice la palabra que en nadie más hay salvación más que en nuestro Señor Jesucristo, amén. Así que, hermanos, y de esa manera es como se va a cumplir esa comisión, la gran comisión de Cristo que nos dejó, amén, de ir, predicar el Evangelio, o sea, evangelizar, y a ese que sea evangelizado, ya que se convierta, pues discipularlo, amén, enseñarlo también, para que él haga lo mismo, amén. Dios le bendiga, hermanos. Un fuerte aplauso.